Bien, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Este ejercicio, como pueden ver, se parece mucho. No voy a hacer de los que están en la guía porque son bien poquitos ejercicios, pero se parece mucho al ejercicio número, al ejercicio número 2. Tengo tres operadores y. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos en este ejercicio? Recuerden que proposiciones simples es cada una de las letras que aparecen en la proposición compuesta. ¿Cuántas pueden ver ahí? Voy a necesitar sí de su participación. Entonces, traten de estar prestando atención y si alguna duda tienen, entonces lo preguntan, pero sí traten de participar para asegurarnos de que estén comprendiendo lo que se está haciendo. Bueno, entonces, como les comentaba o les pregunto, ¿cuántas proposiciones simples ven ustedes ahí? Lizzy, ¿cuántas ven? Lizzy, ¿está ahí todavía? Suani, 4, profe. 4. ¿Cuáles son? ¿Qué proposiciones ve usted aquí? En este ejemplo. ¿Cuáles ve usted? Suani, ¿cuáles son esas 4 que dice usted que ve? Menciónemelas. Bienvenida, Helen. Miren, voy a pensar que los nombres que aparecen ahí son los de ustedes, ¿verdad? Si alguien tiene otro nombre, entonces me lo dicen. Voy a anotar aquí la lista de las personas que han entrado. Tengo a Helen Aguilera. También tenemos a Lizzy. Lizzy Joana Acosta. Soani. Jennifer. Si alguno de los nombres que está acá no es la persona que está conectada, entonces me lo indican para cambiarlo. Voy a manejar ahí la lista. Ahora necesito que ustedes hablen. Necesito que ustedes participen. Porque de nada sirve que esté yo aquí hablando solo. Yo le entiendo a estas cosas, según yo, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes lo comprenden, que ustedes capten cómo resolver los ejercicios. Si no, de nada sirve que yo esté aquí hablando. Es estar perdiendo el tiempo y desperdiciando datos. Podríamos estar haciendo otra cosa más productiva. Entonces necesito que ustedes participen. Ahora, si hay algo que no lo saben, entonces díganlo, no lo sé, no hay ningún problema. Por eso no vamos a pelear y además no le va a pasar nada malo por no saber algo. Suani me mencionaba que habían 4 proposiciones simples, ¿verdad? Usted fue, ¿verdad, Suani? ¿Cuáles son Sí, ¿cuáles son las que usted ve? Menciónemelas. Dice que son 4. ¿Cuáles son? T y Q, Ajá, T, Q. Proposiciones, T, S. preposiciones simples son cada una de las letras. Entonces, T, Q y T y S. Pero T es esta misma, es la que ya tengo aquí, no necesito volverla a anotar. La otra proposición que tengo es S. Entonces, realmente
en este ejercicio solamente hay tres proposiciones simples. Y proposición compuesta es todo el ejercicio. Ahora, ¿cuántos operadores tengo? Operadores es cada uno de los que aparecen operando dos proposiciones simples. Por ejemplo, esta T con esta Q, aquí están siendo operados a través del operador I. Aquí dice T y Q. Este es un operador. Acá tengo otro operador. Es una conjunción que está operando a T y a S. Aquí también, como este es el mismo operador, es la I. Entonces aquí dice T y S. Aquí llevamos ya dos operadores. Finalmente, aquí hay otro operador que relaciona a las dos columnas de la izquierda y la de la derecha. Entonces tengo tres operadores. Para cada uno de esos operadores voy a tener una columna. Y también voy a tener una columna para cada una de estas proposiciones simples, que son tres. Entonces voy a tener tres columnas para las proposiciones simples. Una para T, la voy a colocar en el orden que aparece. Una para T, otra para Q. Voy a colocar acá abajo. Y la otra para S. Bien, entonces aquí están las tres proposiciones simples. Siempre va a haber una columna para cada una de las proposiciones simples. Ya tengo las tres. A continuación, lo que hay que colocar es cada uno de los, una columna para cada uno de los operadores, lógicamente con sus respectivos operandos. Entonces voy a tener una columna para esto, para este operador T y Q. Va a tener una columna para ese. También voy a tener otra columna para el otro operador, para este. Igual que en matemáticas, primero se resuelve lo que está entre paréntesis. Entonces tengo una columna para este operador, para el de la derecha de esta I. Y finalmente, observen, tengo dos columnas. Una para este operador, otra para este otro operador. Finalmente solo me hace falta una columna para este operador que está aquí en medio. El operador que está en medio o los operandos de este operador son, este es un operando, el que está a la izquierda, y este es el otro operando. Entonces, vamos a tener una columna para ese operador, es decir, para el ejercicio completo, o para, mejor dicho, la proposición compuesta completa. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento con respecto No, a la obtención del encabezado? No, no. Bien, gracias. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a tener 9 filas acá. Voy a desaparecer las líneas de la cuadrícula. Bueno, entonces aquí tengo la tablita. Si se entiende perfectamente el encabezado, de dónde sale, lo demás es más fácil. ¿Cómo sé que me van a quedar aquí 8 filas? Porque aquí tengo 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, puse 9, entonces voy a eliminar 1. Solo son 8 filas. ¿De dónde sale la cantidad de filas? La cantidad de filas siempre se va a obtener en base a la cantidad de proposiciones. Como podemos ver aquí, tengo 3 proposiciones simples. Entonces, este numerito, este 3 que tengo acá, lo elevo a la 2. Y lo que voy a obtener es, voy a dibujar aquí. Siempre repito la cantidad de filas de la tabla, pero me refiero a estas que están aquí, a las que voy a llenar, sin incluir el encabezado. Esta cantidad de filas va a depender de cuántas proposiciones simples hay. En este caso,
como tenemos tres proposiciones, entonces la fórmula, es decir, la cantidad de filas que voy a obtener, voy a ponerle cantidad de filas. La cantidad de filas de la tabla siempre va a estar determinado por este número 3. Va a ser ese número 3 y ese número 3 lo voy a elevar a la 2. Siempre va a ser 3 elevado a la 2. Sin importar cuántas, uy, qué pequeñito. Sin importar cuántas proposiciones simples haya, siempre la cantidad de filas va a estar determinada por esta fórmula. 3 elevado a la 2. Es decir, la fórmula viene siendo cantidad de filas es igual a n elevado a la 2. Lo voy a poner más chiquito para que no me mire tan grande ese 2 ahí. Bueno, ahí. Siempre esta va a ser la fórmula, la cantidad de filas. N elevado a la 2, donde n representa la cantidad de proposiciones simples. Esto es n, cantidad de proposiciones simples. Proposiciones simples, recordando, es cada una de las letras que aparece cada una de las letras que aparece en la proposición compuesta. Y como en este ejercicio aparecen tres proposiciones simples, entonces eso es lo que voy a tener aquí. 3 elevado a la 2, n elevado a la 2. Ahora, esto, ¿a qué es igual 3 elevado a la 2? Es lo mismo que decir un 3, ups, perdón, aquí lo estoy colocando al revés. Lo siento, aquí es 2 elevado a la 3, estoy colocando al revés aquí. Permítanme, ahorita lo corrijo. La base es 2. Siempre la base va a ser el número 2. Ahí estoy estar jugando con, cambiando tamaño este numerito. Siempre la base va a ser 2 y la potencia va a ser n. Aquí tenía un errorcito. Y la potencia va a ser n. Así. Ahora sí está correcto. Entonces, en este caso, para este ejemplo, que n es 3, aquí lo que voy a tener es que la cantidad de filas va a ser 2 elevado al número, no lo voy a escribir porque esto está 2 elevado a la 3. ¿A qué es 2 elevado a la 3? Esto es un 2 multiplicado 3 veces. O sea, 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Y 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces, de ahí sale, correcto, de ahí sale que la cantidad de filas que va a tener la tabla es precisamente esta. La cantidad de filas es 8. Por eso es que la tablita, esta que está aquí, tiene 8 filas. 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tenemos 8 filas, siempre la primera proposición, le sacamos la mitad al 8, la mitad es 4, y entonces colocamos aquí 4 verdaderos y 4 falsos. Entonces, las primeras 4 filas van a tener el valor de verdad V y las siguientes van a tener el valor de verdad de falso. Entonces ya tengo 4 verdaderos. Las siguientes van a ser 4 falsos. 1, 2, 3, 4. En el caso de la segunda proposición, ahora le saco la mitad a 4 y esas van a ser la cantidad que voy a colocar de verdaderos y la cantidad de falsos. Entonces, si aquí tengo 4 verdaderos, aquí solo voy a tener 2. 2 verdaderos
y 2 falsos. Igual 2 verdaderos y 2 falsos. Y en el caso de S, tomo la mitad de estos dos y esa mitad que es 1 va a ser la cantidad de verdaderos y la cantidad de falsos. Entonces aquí ya solo tengo un verdadero y un falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre la última proposición de la derecha va a quedar solo con, van a quedar con los valores de esta manera. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Es decir, un verdadero y un falso hasta que se llene toda la columna. Ahora la pregunta más importante es de dónde sale el valor de esta columna. Observen que el operador que estoy utilizando ahí es i. Y las columnas que voy a asociar son la columna T. Voy a colocar la columna T con la columna Q. O sea, estas dos. Estas dos son las columnas que ocupo ahorita. ¿Con qué operador? Con el operador I. ¿Qué recordamos o qué sabemos del operador I? El operador I solamente va a ser verdadero cuando los valores de verdad de T y de Q sean verdaderos. Solo en ese caso va a ser verdadero. Entonces, si T es verdadero y Q es verdadero, el resultado de T y Q va a ser verdadero. Observemos estos dos. Estos dos son verdaderos, entonces esto va a ser verdadero. Cualquier otro caso donde una de las dos no sea verdadera o una de los dos sea falsa o los dos sean falsos, el resultado va a ser falso. ¿Cuál es el valor de verdad de esta siguiente, en la siguiente fila? Verdadero. Verdadero porque los dos son verdaderos. En este, Verdadero. verdadero. ¿Cómo es el valor de verdad de T? Aquí T es verdadero. ¿Y qué pasa con Q? Q es falso. Entonces, verdadero y falso. El resultado de verdadero y falso es falso. Repito lo que dije acá. El resultado de T y Q solamente va a ser verdadero cuando los dos valores o cuando los valores de T y de Q sean verdaderos. Lo voy a dejar escrito por aquí para que lo tengamos presente. En el caso de, de esta, por ejemplo. Porque esto aplica siempre que hay el operador I. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿O qué decimos acá? Va a ser verdadero o será verdadero solo cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En el caso de la O, porque lo vamos a necesitar en el otro ejercicio, lo voy a dejar aquí también anotado. ¿Qué pasa en el caso de la O? Por ejemplo, si me refiriera a esto. Pero en vez de la I, aquí hay una O. En este caso, con la O no funciona así. Más bien con la O, cuando hay un verdadero, siempre el resultado es verdadero. En la O solo hay un caso falso. ¿Cuál es ese caso falso? El caso falso es cuando las dos proposiciones simples sean falsas. Entonces, en el caso de la O, en resumen, lo que decimos es esto. Será falsa solo cuando ambas proposiciones sean falsas. Proposiciones. Será falsa solo cuando ambas proposiciones simples sean falsas. O sea que si hay al menos una verdadera, entonces el resultado va a ser verdadero. Esta palabra siempre tengo duda. Proposición. Lo voy a escribir aquí. Siempre me... SC. Siempre me da... Siempre tengo dudas con esta cosa.
Esto es el resumen o la forma más simple de poder recordar las tablas de verdad de el primero es la conjunción y el segundo es la disyunción. Es decir, esto es una I y esto es una O. La I, como cuando usted dice, comeré pollo y frijoles. Y la O, comeré pollo o frijoles. En la I está diciendo que se va a comer las dos cosas. En la O está diciendo que puede ser que coma una o que coma la otra. Entonces, continuemos aquí. Dicho esto, ¿qué valor de verdad tiene esta fila o esa celda? T es verdadero y Q es falso. ¿Cuál va a ser el resultado? Falso. 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 ¿Y el resultado en este otro caso? Siempre recordamos que las columnas que estoy utilizando son la columna T y la columna Q. Las dos que están sombreadas en amarillo. En este caso vemos que F o que T es falso y Q es verdadero. ¿Cuál es el resultado de eso? Uno verdadero, uno falso y uno verdadero. Falso. También es falso. Y este caso es el mismito. Entonces este va a ser falso. Y en este caso, ¿qué valor de verdad tengo? Verdadero. Verdadero. Aquí es verdadero. Y, perdón, no, aquí no es verdadero. Esto no puede ser verdadero. Aquí dice usted, imagínese que usted dijo comeré pollo y comeré pizza. Y resulta que no comió pollo y no comió pizza. Realmente es falso lo que habrá dicho. Por eso les dejé esto aquí en resumen. T y Q será verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. T y Q será verdadero, le voy a agregar algo aquí, solo cuando ambas proposiciones sean verdaderas. O sea que las dos sean verdaderas al mismo tiempo. Si una no es cierta, el resultado es falso. Con una que no sea cierta, el resultado sea falso. Y en este caso, las dos son falsas, entonces el resultado tiene que ser falso. Y evidentemente, como aquí tengo el mismo caso, falso y falso, entonces el resultado también es falso. En este caso, estoy hablando del mismo operador de la I, o sea que seguimos manteniendo esta misma idea. O ese mismo criterio para evaluar. Pero aquí las columnas que utilizo son la columna T y la columna que está aquí, que es la columna S. Entonces, en este caso ya no va a ser esta la columna que voy a estar utilizando, sino que la columna de la S. Entonces la voy a sombrear. Entonces ahora nos vamos a enfocar en estos dos valores. En este valor y en este valor. Como seguimos hablando de la I, mantenemos el mismo criterio, como ya dije anteriormente, que en el caso de la I solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. Y si alguna no es verdadera, entonces el resultado es falso. Bien, díctenme. ¿Qué escribo? Verdadera. Verdadero. Falso. Falso. Verdadera. Verdadero. Falso. 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 Verdadera. Y falso. A ver, aquí dijeron verdadero y falso. ¿Cuál de los dos es? Falso. ¿Es verdadera o es falsa? Falso. Esta también es falsa, porque los dos valores de Falsa porque las dos son falsas. correcto, los dos son falsos. Bien, ahora vamos con la última columna y ya hemos terminado. Para la última columna, ¿cuáles son los resultados o cuáles son las columnas que voy a utilizar para poder obtener el valor de verdad de la última columna? Si nos fijamos bien, los valores que voy a utilizar ahí son, observen, necesito el resultado de esto. Ese resultado lo tengo en la columna F, es decir, esta. Entonces voy a necesitar este resultado
con el resultado de esta que está aquí. Eso es lo que está a la derecha del operador, T y S. Entonces, estas dos columnas que están sombreadas son las que voy a utilizar para poder obtener el resultado de esta otra columna. Listo, entonces, veamos el operador primero. Observen que lo que hay entre estos dos paréntesis es una I. Es la misma que utilicé en estas otras dos columnas. Entonces, considerando que es una I, ¿cuál es el resultado para estos dos primeros valores? Verdadero y verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero, Fal- falso, Falso. 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 todas son falsas, solo una da verdadero. Entonces, el valor de verdad, o mejor dicho, la tabla de verdad de la proposición compuesta es eso. Eso y nada más. No hay nada más que hacer ahí, ya está listo, ya está toda la tabla llena. ¿Hay alguna duda en este ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Está fácil, ¿verdad? Imagínense un examen de esto, un examen solo de verdadero y falso, como normalmente nos gustan, exámenes de verdadero y falso. Ahora veamos entonces, si no hay ninguna duda en esto, veamos este ejemplo. Ahora, en el caso de este ejemplo, por cierto, voy a copiar esto para... Solo que no me gusta así como está. Voy a borrar. Cantidad de filas. Voy a volver a copiar esto porque no me gusta cómo queda. Dos elevado a la... Bueno, teníamos que era un 2. Mientras tanto, vayan calculando ustedes. Bueno, vean aquí. Cuenten cuántas proposiciones hay en este ejercicio y calculen cuántas filas va a tener. Bueno, vean. Mientras tanto, yo sigo acá. Por cierto, están viendo... ¿Qué están viendo ahorita? El Excel, ¿verdad? ¿Por qué no me habían dicho que no? O sea que no habían visto. Yo estoy trabajando con Paint también. Aquí estaba jugando. Aquí estoy jugando con la formulita. Esta parte no la habían visto antes, ¿verdad? No se las estaba compartiendo. Y no me habían dicho. O sea que cuando estaba trabajando aquí en Paint, estaba hablando solo. Bien, miren, aquí estoy haciendo, aquí estoy haciendo esos cálculos. Bueno, los estoy dejando escrito para que ustedes para que los repasen. Voy a trabajar con este mismo tamaño de los números, porque mucho pérdida de tiempo estar haciendo eso. 2 elevado a la 3 es lo mismo que decir la base multiplicada por el exponente, perdón, la base multiplicada las veces que indique el exponente. 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. O sea, un 2 multiplicado 3 veces. Y esto es 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces, esta fue la cantidad de filas que obtuve para la primera, para esta tabla, para este ejercicio. Ahora, ¿cuántas voy a obtener o cuántas filas voy a obtener en este otro ejercicio? ¿Cuántas proposiciones simples hay aquí? ¿Cuántas tenemos ahí? Comparte la otra pantalla de Excel que está en la otra. Lo miramos. Permítanme. Ay, es que no les compartí la pantalla. Aquí está. Bien, listo. Ahora sí están viendo Excel y Paint, ¿verdad? Pueden ver las dos. ¿Cuántas proposiciones simples hay en esta proposición compuesta? 3. También hay 3. Entonces tenemos 3 proposiciones simples. Por lo tanto, ¿cuántas filas va a tener? Va a tener exactamente la misma cantidad que la otra, porque la fórmula es 2 elevado a la cantidad de proposiciones simples, que es 2 a la 3. Entonces, 2 a la 3, el resultado es 8. Significa que la otra, voy a colocar esto aquí. Espérenme, voy a llevar esto para allá para que lo tengan.
Esta es la parte donde prefiero estar en el aula, porque es más rápido hacer esto en la pizarra que estarlo haciendo aquí. Bueno, esto se lo voy a colocar aquí, porque después les mando una impresión de pantalla de esta cosa. Lo voy a colocar aquí. Uy, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Y un apunte para que lo vean. Bueno, entonces tengo 3 proposiciones simples, significa que mi tabla va a tener 8 filas. Entonces hago una tablita de 8 filas acá nuevamente, incluyendo el encabezado. Antes de hacer las 8 filas voy a hacer el encabezado. ¿Cuál es el encabezado? Primero van las proposiciones simples. Voy a empezar con la que tengo ahí, con P, luego S S y y T, después ¿correcto? T. Voy a ver, voy a centrar esto para no tener que estar haciéndolo de nuevo. Listo. Ya tengo bueno, parte del encabezado. No está todo el encabezado. Puede ser que me toque agregar otra columna aquí. Ahora eso lo vamos a ver dependiendo de cómo está el ejercicio. Ya tengo una columna para cada fila. Ahora necesito una columna para cada uno de los operadores. Vemos que el primer operador que está aquí es esta O. Ese es el primer operador. Es decir, para este paréntesis o lo que está dentro del paréntesis. Para esto voy a tener una columna. Voy a necesitar 2 columnas más. Está este operador y también está este operador, que significa entonces. Es una implicación lógica. Es decir, si una cosa sucede, entonces va a suceder otra cosa. Veo que alguien más aquí en la clase, perdón, es, ¿quién más está? Geisha. Geisha Naomi. Vamos a anotar Geisha, porque aquí tenemos el listado. Ups. Hey, o Geisa me dijo que era verdad. Yo sigo con Geisha. Geisha Naomi. Entonces, bien, como les decía, aquí tengo 2 operadores que son los que me hacen falta, este y este otro operador. Voy a empezar con este, como repito, lo de las operaciones en matemáticas, siempre ponemos primero lo que está entre paréntesis. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a colocar? La columna P y T. Esta es una disyunción, esta es la O, y esta que está aquí es una conjunción, la I. Acá. Esta es conjunción y esta es disyunción. ¿Sucede una cosa o sucede la otra? Y en la conjunción sucede una cosa y sucede la otra. Es decir, suceden ambas. ¿Suceden ambas o el resultado es falso? Como lo dice aquí. Que la T y Q solo va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderas. Y en el caso de la O, solo hay un caso falso. Y el caso falso es cuando las 2 proposiciones son falsas. El último operador que me hace falta aquí entonces es este operador, el operador entonces. Significa que me llevo toda la proposición compuesta para esta columna. Y ahí está, ya tengo el encabezado. Ahora solo me hace falta colocar las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Empecemos por llenar los valores de verdad de las proposiciones simples. P, S y T. ¿Qué escribo aquí? ¿Qué escribo acá? En la columna P. 4 verdaderas y 4 falsas. Es sencillo, ¿verdad? 4 verdaderos y 4 falsos. Falso, 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 falso. En el caso de S, ¿qué debo escribir? Dos verdaderos. Los Dos verdaderos. verdaderos, dos falsos, dos verdaderos. Correcto. Ahí está.
Y en el caso de la T, ya solo va un verdadero Verdadero o falso. y un falso. Ahora veamos acá. Este es el operador O. Dice P o S. En el caso de este operador, solamente hay un caso falso. El único caso falso es cuando las dos son falsas. Entonces, voy a colocar esto. En este solamente tengo, o repito, aquí el P o S solo va a ser falso, así como lo tengo escrito acá. T o S, T o Q será falso solo cuando ambas proposiciones simples sean falsas. Solo si las dos son falsas, el resultado de esta columna va a dar falso. Pero, ¿qué columnas son las que ocupo? Ocupo la columna P, es decir, esta columna, la voy a colocar en amarillo, y también voy a Y la necesitar columna T la columna S, correcto. Esta aquí. es Listo. Ahora recordemos, P o S solo es falso cuando las dos son falsas. Cualquier otro caso será verdadero. Bien, en base a eso, ¿qué escribo aquí? Verdadero. Verdadero, acá, Verdadero. acá, Verdadero. 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 Falso. Y falso. y falso. Listo. Ahora nos pasemos a, observen que otra vez tenemos la conjunción P y T. El valor de P y T solamente será verdadero si las dos son verdaderas. Cualquier otro caso va a dar falso. Entonces aquí necesitamos la columna, no ocupo la columna de S, solo ocupo la columna de P, la columna de P y la columna T. O sea, estas dos. Estas dos son las que vamos a necesitar para poder llenar el valor de verdad de P y T. Bien dicho eso, ¿qué escribo acá? Repasando, como los primeros dos, ¿verdad? El valor de P es verdadero y el valor de T es también verdadero, entonces el resultado de P y T va a ser verdadero, ¿cierto? Solamente tenemos Verdadero. verdadero cuando los dos son verdaderos. Bien, el resto es suyo. ¿Qué escribo acá? falso. Falso. Verdadero. Falso. Falso. Es falso este donde estoy ahorita. Falso. Aquí es falso. No, verdadero. Ajá, este es verdadero. 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 El cuarto es falso. Este es falso porque tengo uno verdadero y el otro falso. ¿Y Y este? uno falso. Falso. El sexto valor, es decir, este donde estoy ahorita. Falso. Ajá, tengo dos falsos, el resultado es falso. Falso. Y aquí tengo un falso y este que es verdadero. El resultado es Y Falso y Falso. falso. falso y falso. Bien, ¿y acá? ¿A quiénes voy a utilizar aquí? Necesito la columna de P o S. Es esta columna. Ya no necesito estas, las columnas que ocupo son esta, la columna de P o S, y también ocupo la columna, dice aquí, P y T. P y T es esta. Entonces la voy a sombrear. En base a estos valores obtenemos el resultado de este operador. Este operador es una implicación lógica. Como cuando usted dice, si me pagan, imagínense que usted tiene una deuda. Entonces usted le dice a la persona a la que le debe, espera, voy a ponerlo aquí. Usted dice, si me pagan, te pago. Entonces usted está trabajando y usted le dice a una persona, le sacó dinero prestado y entonces lo voy a manipular esto acá.
usted se comprometió con esa persona y usted le dice si me pagan o cuando me paguen, te pago. Cuando me paguen en mi trabajo, yo te pago. Yo te pago a ti. Entonces, imaginémonos esta situación de una persona que se compromete con otra a hacer un pago cuando le paguen en el trabajo. Voy a poner la proposición, voy a poner una proposición compuesta aquí. La proposición compuesta esta, me pagan en mi trabajo. Me pagan en mi trabajo. Voy a poner que esta sea la proposición simple. A esta le voy a llamar la proposición P. Luego tengo la otra proposición simple, que es esta que está aquí. Te pago. Esta es la otra proposición simple. Yo te pago a ti o simplemente te pago. A esta le voy a llamar Q. Necesitamos obtener el valor de verdad de esta tabla, de la tabla de la implicación. Entonces aquí dice, cuando me paguen mi trabajo, yo te pago a ti. Dicho en forma simbólica, esto se dice así. P implica Q. P implica Q. Esto es, espérenme, dibujo esta flechita. Solo para dibujar una flechita. P implica Q. Se escribe de esta forma. Dibujamos una flechita que apunta de P hacia Q. Si la pongo en sentido opuesto, estaría diciendo lo contrario, que Q implica P. Entonces, esto se lee de esta forma. P implica Q. O sea que para que se realice P, para que se realice Q, tiene que realizarse P. Utilizando el ejemplo, significa que para que la persona para que alguien pague, porque aquí dice te pago, entonces, para que supongamos que soy yo le debo a María, entonces, para que yo le pague a María, forzosamente tiene que darse que a mí me paguen en mi trabajo. Eso es lo que significa aquí, que P implica Q. Para que se dé Q, tiene que darse P. Ahora, si se da P, tiene que darse Q. Es decir, si me pagan, yo tengo que pagar porque ese es el compromiso. Ojo, ¿verdad? El compromiso es que si a mí me pagan, entonces yo pago. Pero realmente hay otras formas de pagar. O sea, yo le puedo pagar a María sin que me hayan pagado. Puede ser que saque dinero prestado de otro lugar y no estoy incumpliendo. Entonces, al momento de hacer la tablita de verdad, voy a hacer la tablita aquí. La tablita de esto. Voy a tener los valores de verdad de P, de Q y obviamente el que ando buscando que es el resultado de P y Q. Entonces voy a tener por aquí, voy a tener la proposición P y voy a tener acá la proposición Q. Y el resultado en la siguiente columna. Entonces aquí tengo P implica Q. Ahí está. En el caso de esta tabla donde solo tengo dos proposiciones, ¿cuántas filas voy a tener? Si me pongo a calcular la cantidad de filas, como solo tengo dos, la cantidad de filas va a ser 2 elevado a la n es la cantidad de proposiciones, ¿verdad? Lo recordamos. Entonces aquí voy a tener, 2 elevado a la, Elevado a la 2. correcto, 2 elevado a la 2. ¿Cuánto es el resultado de 2 elevado a la 2? Esto es 2 multiplicado por 2. Por 2, ¿Qué es? 4.
4. Entonces son 4 filas. Entonces voy a hacer aquí 4 filitas. Aquí ya tengo dividida la tabla en 2. Y me falta dividir aquí esto más. Ahí ya tengo las 4 filas. Entonces vamos a recordar. Igual que hice en estas otras tablas, mitad de verdaderos, mitad de falsos. Aquí como tengo 4, entonces voy a tener 2 verdaderas. 2 2 verdaderas. verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas, ajá, correcto. Y 2 falsos. Verdadero. Esta otra va a ser falsa. Y esta otra es falsa. Y en el caso de Q, como aquí tengo 2 verdaderas, aquí voy a tener Verdadero, falso. verdadero. Aquí voy a tener Falso, falso, verdadero y falso. falso, verdadero y falso. Ya. Ahora vamos a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado de esta? Porque este resultado es el que necesito para poder completar esta columna. Los otros pues ya los conocíamos, por eso es que por eso es que se nos hizo falso, perdón, se nos hizo más fácil completar esta columna. Pero para esta necesito conocer el valor de verdad de P implica Q. ¿Qué pasa cuando los dos son verdaderos? Apegados al ejemplo, este verdadero de P, es decir, este que está aquí, significa que me pagaron en mi trabajo. Si es verdadero P, significa que me pagaron en mi trabajo, porque P es me pagaron en mi trabajo. Q es yo te pago a ti. Entonces, Q es verdadero. Significa que yo le pagué a María. Entonces, me pagaron en mi trabajo y yo le pagué a María. El resultado de P implica Q es verdadero. Es decir, no estoy incumpliendo el trato, yo estoy cumpliendo mi trato. Es verdadero que, es decir, se cumple P implica Q. Pues a mí me pagaron y yo le pagué a María, se cumplió el trato. Se entiende lo que acabo de decir hasta ahorita, que este es el único caso que puede ser un poquito confuso. El más fácil tratar el de la I y el de la O. Ahora, ¿se entiende esto de la implicación lógica? Por eso puse un ejemplo aquí. Si me pagan, yo te pago. Esa es la promesa que se tiene que cumplir. Pero realmente, si yo le pago a una persona, no necesariamente saque el dinero de pago de mi empleo. Puede ser que me prestaron dinero, por ejemplo. Veamos este caso. Y analicemos muy bien este, porque este es el caso más delicado, o este es el caso donde vamos a tener aquí un valor de falso. Aquí dice que me pagaron, pero ¿qué pasó con el pago de María? ¿Se lo pagué o no se lo pagué? ¿Qué dice aquí? ¿Dice que pagué o dice que no pagué? Sí. Esta F que está aquí. Recuerden, P significa que me pagan en mi trabajo y Q significa yo te pago a ti o yo le pago a María. Cuando me paguen en mi trabajo, yo te pago a ti. Esa es la promesa que hay. Pero aquí dice F. Significa que yo no pagué. Entonces, estoy incumpliendo el trato. Porque el trato era, si a mí me pagan, decir esto, si a mí me pagan, yo pagaba. Yo te Pero, ajá, correcto, yo te pago. Pero resulta que me pagaron, porque aquí dice que sí me pagaron, y acá dice que yo no pagué. Entonces, aquí lo que sucedió es que dije una mentira. Porque me pagaron, pero no pagué. O sea, estoy incumpliendo el trato. Aun cuando me pagaron, no le pagué a María. Entonces el resultado de la implicación aquí es falso. Ahora veamos este otro caso. Aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Que me pagaron o que no me pagaron? No le pagaron. ¿Y aquí no qué me lo dice? pagan. ¿Qué?
¿Qué dice aquí? Que sí pagó. Que sí pagué. Sí, pago. Ahora, hay que recordar cuál fue la promesa que se hizo. La promesa fue esta. Cuando me paguen en mi trabajo, yo te pago. Ahora, es faltar a esta promesa si yo le pago a María, aunque a mí no me pagaron en mi trabajo. ¿Estoy faltando a la promesa? ¿Estoy faltando a la promesa o no estoy faltando a la promesa? A ver, piensen lo que opinan. ¿No opinan? Es Bien, lo que... falso. No, realmente este no es falso. Porque la promesa que yo hago es que cuando me paguen, yo le pago a María. Ahora, si yo le pago a Falso. María, No está si yo le pago a María, puede ser que yo haya obtenido dinero de otra parte, no necesariamente del pago de mi trabajo, como en este caso. Aquí resulta que no me pagaron, pero si yo pago, realmente la promesa no se ha faltado. No se ha faltado. Aquí lo que significa es que obtuve dinero de algún otro lugar, pero la promesa se mantiene. ¿Dónde es el único caso en el que la promesa se falta? El único caso en donde la promesa se falta es este, donde me pagan, pero yo no pago. En este caso sí es este caso sí es falso. Ese es un caso serio, ¿no? Porque yo me comprometí a pagar cuando me pagaran, pero aquí resulta que me pagaron. Entonces me va a decir María, ajá, y entonces te pagaron y no me pagaste. ¿Qué pasó? ¿Te comiste el pisto? Aquí le mentí. Pero si vengo yo le pago, mira María, aquí está tu dinerito. Aquí está. Yo le pago María, aquí está tu dinerito. A María lo que le interesa realmente es que yo le pague. ¿De dónde saca el dinero? No es lo tan relevante mientras le esté pagando. Ahora, lo que sí es importante es esto, que si a mí me pagan y yo no le pago a ella, esa sí es una gran mentira. Ahora, ¿qué sucede en el último caso? ¿Qué dice aquí? ¿Dice que me pagan o que no me pagan? ¿Qué dice ese último caso? ¿Me pagan o no? No. No. Aquí dice que no me pagan. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué dice ahí? Que No no pagó. pagó. Que no le pago a María. ¿Estoy fallando la promesa de pago? ¿He fallado la promesa de pago o no la he fallado? Sí. Sí. Sí fallé. Realmente la promesa no se falló. Es decir, esto sigue siendo verdadero. ¿Por qué sigue siendo verdadero? ¿Por qué mi promesa sigue cumplida? Porque usted dijo, cuando le paguen en el trabajo pagan y como no le pagaron, entonces no pagó, entonces por eso es verdad. Ajá, correcto. Así es. No me pagaron, entonces no te pago, María. La promesa de pago sigue siendo verdadera, no se ha incumplido porque no me pagaron. Este es el único caso en el que P implica Q da falso. P implica Q también se puede leer como, la otra forma de leer esto es P entonces Q. P implica Q es lo mismo que decir P entonces Q. Así que este caso va a ser verdadero y el único caso falso, observen, hay tres casos verdaderos acá. Solo hay un caso falso y el único caso falso es este. Cuando me pagan y yo no pago. Entonces, verdadero implica falso. Algo bien importante aquí es que veamos dónde está el verdadero. Está aquí, antes de la flechita. Y el falso está después de la flechita, es decir, hacia donde apunta la flechita. Porque puede ser que tenga esto al revés. Ahora imagínense si aquí estuviera Q y acá estuviera P.
si los tuviera intercambiados. Entonces, si los tuviera intercambiados, hay que ver aquí, o mejor dicho, el valor de este valor verdadero y falso, ya no va a dar falso, sino que va a dar verdadero porque se leería al revés. Falso implica verdadero. Aquí el único valor falso más bien sería este de aquí, ¿ve? Porque tendría esto, ¿ve? Tendría verdadero, o sea, es cierto que me pagaron, pero no le pagué a María. Este sería el caso en el caso de que la flechita estuviera invertida. Entonces, ojo con eso porque puede ser confuso. Bueno, entonces me voy a llevar esto. Ups, eso no era. Me voy a llevar esto para dárselos en el resumen. Acá. Bien, dicho esto, después de jugar tanto con esta tablita, denme el resultado de este operador acá. Observen que este es el antecedente, se le llama antecedente el que está antes de la flecha, este es el antecedente y este es el consecuente, el que está después de la flecha. Es decir, esta P y T es la consecuencia de P o S. Q es la consecuencia de P. O sea, que yo te pague es consecuencia de que me paguen en mi trabajo. Bueno, ya lo dije de 3 formas diferentes. Bien, dicho eso, entonces colocamos los valores de verdad de esta columna. Aquí tendría verdadero implica verdadero. Verdadero implica verdadero es la primer fila. ¿Qué pasa si me Verdadero. pagan y yo te pago? El resultado es verdadero. Bien. Verdadero. ¿Y este? Aquí dice, me pagan, pero no le pagué a María. Y yo te pago a ti. Entonces es falso. Ese es falso porque no le pagué. Aquí dice, me pagan y yo te pago. El resultado es Y ya le pagué. Verdadero. Verdadero. ¿Y en este caso? Falso. 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 ¿Este otro? Falso. Falso. Este. Falso. Falso. ¿Y este? Verdadero. ¿Y este? Verdadero. Verdadero. Y verdadero. Listo. Entonces ya con esto hemos completado la tablita. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, chicas? Bueno, solo chicas hay ahorita, ¿verdad? Sí, No. solo chicas. ¿Ninguna interrogante? ¿Todo está claro? Sí. Sí, pero. Como podrán ver, este ejercicio es muy similar a uno de los otros que están, bueno, a 2 ejercicios que están ahí donde existe la implicación lógica. Entonces, espérenme, solo voy a tomar una foto. Entonces, si vemos la tarea, ¿dónde está? Aquí está. Aquí hay 3 ejercicios que se van a resolver prácticamente de una forma muy similar. Lo único que cambia aquí es que, por ejemplo, aquí hay una I, aquí hay una O, aquí hay una O, aquí hay otra O, aquí hay una O y aquí hay una I. Pero son ejercicios muy similares. Bueno, si no hay ninguna interrogante, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Permítanme, voy a detener la grabación.